Lo primero que les quiero mostrar es la función sí, que consiste en que si yo tengo algún valor y quiero que a partir de cierta condición Excel me arroje un valor u otro, yo ocupo la función sí. ¿En qué consiste la función sí? Si yo, por ejemplo, tengo la información de que un 1 es un sí y un 0 es un no, lo que tendría que hacer es si la celda A1, o sea, A2 tiene un 1, me debería arrojar un sí. Esto tiene que ir entre comillas porque en este caso es un texto. Siempre los textos van entre comillas por si acaso. Podría darse que sea un texto y no lo pongan entre comillas y les arroje el resultado correcto, pero para evitar algún problema, lo mejor es hacerlo entre comillas. Y ahí nos arroja la información que queríamos. Ya. La otra función es contar. Y lo que hace es que cuenta la cantidad de datos que tenemos en nuestra base de datos. En este caso, tenemos 100 datos. Si pueden ver, ahí. Son alrededor de 100 datos los que hay, o más. Tenemos hasta ahí. Esto es lo que nos importa. Tenemos 100 datos. Por ejemplo, esta es la misma base de datos, la voy a mostrar acá porque está un poco más ordenada. La función es contar. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos la columna completa. ¿Cómo? Ahí. Tenemos que apretar arriba la A. Enter. Cerrar. Extraño. A ver. Ahí sí. Lo que hace es contar. Por ejemplo, acá puse el rango completo, que es de A2 hasta 101. Cuando yo pongo los dos puntos, lo que hace la función es que me cuenta desde hasta. ¿Se entiende? Aquí me contó 100 datos. Como pueden ver, va del 1 hasta el 100. ¿Ok? Ya. Otra función que les quiero mostrar, que es muy parecida a contar, es la función contar sí. Que por ejemplo, lo que hace la función contar sí es que sí, por ejemplo, contar sí. Yo elijo el rango. En este caso es todo la base de datos. Y el criterio. Yo quiero que me cuente si son cis. ¿Ok? Y me cuenta 56 cis. Si yo quisiera contar los nos, es la misma función, la voy a copiar. Y aquí le escribo no. Y me escribe que son 44 no. ¿Alguna duda? ¿Ahora? Diego, mira, por ejemplo, este tipo de actividades, principalmente de acuerdo a la experiencia que tú has tenido, ¿a qué áreas podrían ser como más aplicables? Prácticamente todas las áreas se pueden aplicar. O sea, estas son funciones universales casi.
Por ejemplo, yo puedo contar el número de clientes que tengo, puedo contar la cantidad de alumnos que hay. Por ejemplo, yo podría dar la condición de que los cuente si aprobaron el curso, por ejemplo. Contar si que esté sobre cierta calificación. O podría considerar que cuente a aquellos que pagaron una deuda, siempre y cuando ponga que sí pagaron la deuda. O sea, por ejemplo, la base de datos se llenó manualmente y yo no manejo la información de cuánta gente pagó o no. Yo podría, por ejemplo, si quiero saber cuánta gente pagó o cuánta gente no pagó, aplicar este tipo de funciones. Muchas gracias. Si cualquier duda también pueden ir escribiendo a través del grupo del chat, ya también pueden ir haciéndolo. Hay una recomendación, Diego, de Mónica Zambrano. Dice, disculpe, puede ser un poco más despacio para poder entender mejor, ¿ya? Así Ya, que lo vamos a sí, tener en consideración. Gracias, Mónica, por tu aporte. ya. A ver. Ya. Este otro caso que les quiero mostrar es este, porque en este caso, nuestra base de datos tiene no solamente sys y nos, pero a pesar de que en el fondo son dos categorías, aquí me muestra cuatro. ¿Por qué? No sé, tendría que ir viendo, pero ven, por ejemplo, acá hay un espacio. Y Excel es sensible a ese tipo de errores, porque, por ejemplo, este no, que no tiene nada, es distinto a este no. Ya, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo lo arreglo? Lo arreglo con la función espacio. En el fondo yo o sea, escribo la función y selecciono todos los datos que podrían tener algún error. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo escribo la función espacio en cualquier parte en realidad y selecciono todo lo que yo quiero arreglar. Y ahora, por ejemplo, aquí tengo signos, pero si yo selecciono esta tabla, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora inserto un gráfico y ahora sí me arroja el gráfico correcto, con dos categorías. ¿Alguna duda? Ya, nada, no. Ya, ahora quiero ir con las funciones que son más numéricas, si es que se puede decir así, que son las de suma, promedio y el mínimo. Ya, y esta la vamos a ver con esta base de datos, con una base de datos de números, que en el fondo lo que hace, o sea, lo que tenemos acá son 100 números, del 1 al 100. Porque esto mucha gente lo hace a mano, pero igual se podría considerar un error hacerlo a mano. ¿Por qué? Porque me toma mucho tiempo. Entonces, si yo quiero sumar estos 100 números, lo que hago es que escribo la función suma, selecciono todo el rango y me arroja el número correcto, que en este caso es 5050. Si yo quisiera calcular el promedio, escribo la función promedio y nuevamente selecciono todo el rango de números que queremos calcular y me arroja 50,5. Y las otras dos funciones que sirven mucho son la función mínimo, que lo que hace es que nuevamente selecciono el rango y que hace, me arroja el valor más pequeño, en este caso el 1. Y la otra función es la función max, que lo que hace es lo opuesto a mínimo,
que me arroja el valor más grande. Este tipo de funciones se pueden aplicar a casi todo. Por ejemplo, quiero calcular cuánto he vendido, el promedio que he tenido en ventas, cuál es el producto que menos se ha vendido, el producto que más se ha vendido, por ejemplo, quién tiene la mejor o la menor calificación, ese tipo de datos. ¿Alguna duda? Nada. Bien. Y ahora, lo que les quiero mostrar, que igual es ya está un poco más complejo, pero tampoco es tan distinto, es una función que se llama coeficiente de correlación. Puede que suene un poco raro el nombre, puede que suene un poco extraño igual, sí. Pero lo que hace esta función en el fondo es que me dice qué tan parecidos son dos datos, o sea, dos grupos de datos. Por ejemplo, yo acá tengo dos columnas iguales. Tengo van las dos del 1 al 100. ¿Y qué es esta función? Yo escribo coeficiente de correlación, selecciono la primera tabla o la primera columna y selecciono la segunda columna. Y me arrojo un 1. Este tipo de funciones, lo que yo necesito es que entre más cercano al 1 sea el valor que me arroja esta función, significa que más se parecen. Y en el otro caso, por ejemplo, yo tengo acá otra tabla, pero en este caso tengo una función, o sea, unas tablas que están en el sentido opuesto. ¿Qué me arrojará en este caso la función? Me arrojo un -1. ¿Por qué? Porque se podría decir que en este caso, en el primer caso, los datos son directamente proporcionales. Y en este caso son inversamente proporcionales. ¿Cómo yo puedo ver esto? Con un gráfico de correlación. O con un gráfico de dispersión, que es este. En este caso la función es una línea recta. Y se podría decir que va ascendiendo. En el otro caso, si yo hago la misma tabla, o sea, el mismo gráfico, la función que me da va descendiendo. Ahora se entiende bien lo que es, por qué este es un 1, ya que es directamente proporcional, y este es un 2. O sea, este es un -1 porque es inversamente proporcional. Tal vez para aquellos que hayan visto las clases gratis que tenemos en el curso gratuito, habrán visto este gráfico. Que este gráfico se acerca más a la realidad, porque en la vida real es casi imposible que uno encuentre unos datos que estén tan parecidos o tan poco parecidos que sean inversos o directamente proporcionales. En este caso, en el caso que se vio en la clase gratis, que son puntajes de unas pruebas de admisión de lenguaje y de matemáticas, este es el tipo de gráfico que uno podría ver en la vida real. Y si vemos, igual se parecen, van en una línea recta. O sea, no tan recta, pero se podría decir que siguen cierta línea. Y si calculamos el coeficiente de correlación en este caso, el número que nos da debería ser cercano a 1. El número que nos da debería ser cercano a 1. Y nos da un 0,925, 27, 49. En este caso se parecen. Si ustedes en su vida real hicieran este tipo de análisis y se encontraran con números por debajo del 0,5 o ya prácticamente cercano a 0, significa que no se parecen en nada. ¿Alguna duda? Antes de pasar al otro punto. No, no. Ya. Ahora sí. Ahora vamos al análisis de verdad. Lo primero que hay que hacer, desde mi punto de vista, para hacer los cálculos más rápidos, para ordenarse mejor,
es convertir nuestros datos en una tabla. ¿Cómo hago esto? Con las teclas Control T o Control Q, cualquiera me sirve. Y tenemos que fijarnos acá. La tabla dice nos pregunta si la tabla tiene encabezados. En este caso sí los tiene. Entonces le damos a aceptar. ¿Ok? En el caso opuesto, o en el caso de que no estén en los encabezados de las tablas como acá, lo que tenemos que hacer es insertar la tabla. No sé, acá Excel se podría decir que identificó que no hay encabezados en la tabla. Y le damos a aceptar. Y acá vimos el mes. Aquí escribimos el año. Y acá el otro año. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo hacer las tablas? ¿Algún interrogante que tengan? Ya. Otro tipo de gráfico que les quería mostrar, que es muy útil en estos casos, es un gráfico que se llama gráfico de líneas. ¿Qué es un gráfico de líneas? Como dice el nombre, es un gráfico que nos muestra una línea en un plano. Es bien simple de hacer. Principalmente Excel nos recomienda este tipo de gráfico automáticamente. Y por ejemplo, aquí tenemos las búsquedas de los cursos online en el 2019. Ya. Como ven, es un gráfico que se entiende súper rápido. Se descifra el tiro lo que nos quiere mostrar el gráfico. No hay tanta ciencia. Y este tipo de gráficos lo podemos hacer con bases de datos más grandes o comparando lo que ocurrió en años diferentes. Por ejemplo, acá nos recomienda este gráfico, donde nos muestra la búsqueda de los cursos online en 2 años diferentes. ¿Ven? La línea naranja nos muestra el año 2020, la línea azul nos muestra el año 2019. Y este tipo de gráficos también nos podrían mostrar lo que ocurre en caso de que, por ejemplo, no tenemos, en este año aún no termina, pero si tuviéramos los datos del año hasta el mes pasado, septiembre en este caso, el gráfico nos puede mostrar una línea incompleta. Porque aquí nos muestra hasta septiembre del 2021. ¿Ok? ¿Alguna duda? Sí, hay una pregunta en el chat, Diego. Agradecemos a Roberto Ochoa, quien hizo el comentario y pregunta, ¿y cómo serían con celdas combinadas? ¿En qué sentido combinada? Roberto, si gustas, puedes Podría ver por micrófono. por micrófono hacer la consulta y poder aclarar tu pregunta. Dice, combinadas en columnas. Como sé que estén o sea, que estén como las dos columnas combinadas así, o sea, no entiendo bien la pregunta porque en este tipo de casos es difícil que estén combinadas las columnas. O sea, él se refiere a que estén pegadas, o sea, eh, que esté como, a ver, Disculpe. Ahí está Roberto, gracias. Sí, me escucha. Buenos días. Buenos días, ¿sí? gracias por participar. Gracias. Gracias a ustedes. La consulta era en la parte del encabezado. ¿Dónde acá? Sí. Bueno, yo tenía tablas donde tenía que combinar celdas para parte de los encabezados. ¿Cómo jalaría en ese caso? Es que en el fondo si uno combina la celda, por ejemplo, combinamos una celda acá. Si yo combino la celda, esta celda es F1. ¿Se entiende? O sea, si la celda está combinada, me toma la que está más a la izquierda. La celda G1 desaparece. ¿Se entiende? O sea, a pesar de que la celda está combinada, el proceso es el mismo.
Ah, ya. Gracias. ¿Alguna otra Gracias, duda? Roberto. ¿No? No, no hay dudas por el momento. Ya, ahora vamos a ir a la otra tabla, que también aquellos que ya han tomado el curso gratuito les sonará, pero ahora quiero aprofundar, a pesar de que voy a hacer los cálculos prácticamente iguales, les quiero mostrar otro tipo de situaciones que se pueden dar en este tipo de casos. Por ejemplo, yo quería calcular el IMC, que este igual se pueden aplicar fórmulas acá, que como algunos sabrán, el IMC es el peso. En este caso voy a seleccionar la columna, o sea, la celda, es el peso dividido en la estatura al cuadrado, que en este caso la estatura es B2 al cuadrado. Y ahí nos arroja el IMC. Esto es bien simple, pero lo que les quiero mostrar ahora es que, por ejemplo, en la clase gratuita, lo que yo hice fue el peso en libras. Como les dije, es tomar el peso, voy a seleccionar con la celda, que es más cómodo, al menos para mí, y la multiplico por este número. Recuerden, en este caso tienen que fijar el número. ¿Cómo se fija? Con el símbolo de peso. Si yo fijo, o sea, si escribo el número, el símbolo de peso antes del número, estoy fijando las filas, es decir, lo que se desplaza hacia abajo. Y si yo fijo la celda en la letra, lo que yo estoy fijando es que no se desplaza hacia el lado, porque hay casos en los que yo tengo que correr la función hacia los lados. Ya, le doy enter y me transformo en peso en libras. Y el peso en onzas es lo mismo. Recuerden poner igual la celda que tiene el peso por la celda que tiene las onzas. Recuerden fijar y nos arroja los resultados que queremos. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer el mismo cálculo, pero, por ejemplo, yo tengo esta información en otra hoja, como en este caso, por ejemplo, yo tengo la información acá. ¿Qué hago? Escribo, empiezo a escribir mi función. De nuevo, escribir y la quiero multiplicar por el número que está en esta hoja. Simple, es lo mismo. La diferencia es que me arroja este nombre, que es el nombre de la hoja en la que está el resultado. Ya, fijamos nuevamente y le damos enter. Y nos arroja el resultado. Pero ¿qué pasaría en un caso más difícil que se dé, pero que se puede dar? Que es que nuestros resultados estén en otro libro de Excel. ¿Qué hago? Lo mismo. Voy a mostrar cómo se hace con el caso de las onzas. Tomo el peso y me voy a la hoja donde está el número. Y acá, automáticamente, Excel me fijó los números y se escribe de esta forma. Me pone el número del libro en el que está, el número de la hoja en la que está y la celda por la que quiero multiplicar. Y me arroja el resultado en libras, bueno, yo lo quería en onzas. Esto se puede arreglar bien fácil. Usted lo escribe, ¿no? Y se cambia el resultado.
Pero esto lo pueden escribir a mano, a pesar de que igual es engorroso, es mejor seleccionar automáticamente desde la hoja que quiero transformar, pero igual es una forma válida de hacerlo. ¿Alguna duda? Diego, mira, en el chat, el don John Freddy escribe lo siguiente, al parecer es un comentario, dice, las tablas dinámicas no aceptan la combinación, lo fijo con F4, eso es lo que él escribió en el chat. ¿Cómo? O sea, se puede fijar con F4. Si tomo el valor, yo puedo ir y en vez de escribir por ejemplo, si yo quisiera borrar esto, yo lo puedo fijar con F4. Pero en el caso de las tablas dinámicas no entiendo por qué querría fijar un dato en una tabla dinámica. Sí, no sé, a lo mejor No, un poco desfasado está la pregunta, porque fue a las 12:37, no sé si, en hora chilena. No sé si, John, quieres hablar. Te cedo la palabra para que puedas consultarle directamente al tutor. Buenos días, mucho gusto. De buenos Colombia, días. no, lo que digo es que las tablas dinámicas, digamos, cuando yo hago una tabla dinámica no pueden hacer las combinadas porque no me afecta la tabla. Eso es a lo que me refiero. Digamos, si yo hacer una tabla dinámica y tengo celdas combinadas, no me afecta la tabla, no la puedo hacer. Y respecto al F4, pues era eso, que yo escogía el numerito y le daba F4 y automáticamente me salía si no pesos. Era eso. Muchas gracias. Un gran aporte de Pero John. es que, por ejemplo, en el caso de las tablas dinámicas, tal vez lo más práctico sería copiar la tabla. O sea, si quieres escribir la tabla, tal vez sería mejor copiar el archivo y arreglar ¿cómo se llama? La combinación. ¿Se entiende, no? Porque, por ejemplo, ya, yo tengo estas dos columnas combinadas. Yo, por ejemplo, si quisiera, podría copiar esto y pegarlo en una hoja diferente. O copiar, por ejemplo, primero las columnas que no están combinadas, los pego en una hoja diferente y la hoja que está combinada, o sea, la columna que está combinada podría copiarla como solo texto o pegarla como solo texto para evitar así ¿cómo se puede decir? Que se traspase como con el mismo formato. ¿Se entiende? Entonces, ¿alguna otra consulta? No hay consulta hasta el momento. Y ahora tenemos esta tabla, pero en esta tabla yo les quiero mostrar, por ejemplo, cuál es la diferencia, o sea, no cuál es la diferencia, cómo se puede empezar a trabajar desde un principio con tablas dinámicas, para que las entiendan. Porque igual las tablas dinámicas son, a pesar de que pueden ser en cierto punto fáciles, también pueden tener su complejidad. Ya, ¿cómo se hacen las tablas dinámicas? Tenemos nuestra hoja, insertar. En este caso tenemos que nos recomienda alguna tabla dinámica y nos salen estas tablas. Pero yo les quiero enseñar cómo se construye una tabla dinámica. Porque de repente, tal vez entre todas las opciones que nos salen, ninguna se parece a la que queremos nosotros. Por lo que tenemos que dar aquí. Clic en tabla dinámica en blanco. Nos va a dar una hoja nueva. Y acá lo que ustedes tienen que ir haciendo es jugar con lo que quieren para que les dé al final el resultado que ustedes necesitan. Por ejemplo, yo quiero colocar la sección, la que son carnicería, fiambrería, panadería y verdulería. Y también quiero ver el monto que me han dado
estas secciones. Y aquí me da el monto de cada una. Y además me arroja como me arroja la suma total de lo que se ha vendido. Pero por ejemplo, yo quiero saber específicamente cuánto me ha dado cada producto. ¿Cómo hago eso? Voy y arrastro producto abajo de sección. Y me arroja la siguiente tabla. ¿Ven? Y me va mostrando qué ha vendido cada uno. Y que ustedes tienen que ir jugando en el fondo. También tienen que ver qué información les sirve. Por ejemplo, acá el precio también me sirve. Pero, por ejemplo, no tiene sentido, por ejemplo, el precio de carnicería. Pero sí me puede servir mucho ver el precio de la carne, el precio del pollo, el precio del jamón. O, por ejemplo, ver las cantidades que tengo de estas. Por ejemplo, en la carnicería tengo 35 ítems o elementos, pero sé que 16 son carne y 19 son pollo. Y así puedo ir hasta que me aburra. Igual depende de sus bases de datos. Por ejemplo, si sus bases de datos son más complejas, tienen que ir jugando a ver qué les da. Por ejemplo, aquí está, no me arroja nada, o sea, me arroja una tabla dinámica que les voy a enredar. Por lo mismo, ustedes tienen que ir viendo qué les sirve más. Eso es lo bueno de que las bases de datos, o sea, las tablas dinámicas son muy dinámicas, como dice su nombre, porque yo puedo ir jugando con ellas. ¿Y alguna duda? No. Ya. Lo otro que les quiero mostrar es este tipo de tablas, porque muchas veces, al menos a mí me ha pasado, que me entregaron una tabla y viene solo con números. Pero estos números no son de cantidades, sino que estos números representan algo. Por ejemplo, aquí tenemos tipos de encuestas. Y esta es la identificación por ejemplo, del cliente que respondió a la encuesta. Ya, pero yo sé que el tipo 1 es una encuesta de satisfacción, otra es una encuesta de sugerencias, encuesta de problemas y encuesta de inquietudes. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un gráfico con esto, me sale esto. Que esto no me dice nada, son gráficos que no se entienden. ¿Qué podría hacer yo en este caso? ¿Recuerdan la función sí? Ya, aquí vamos a ocupar la función sí mucho. Puede que esto sea un poco enredado, pero igual se puede entender. ¿Cómo es? Sí. Por ejemplo, la celda B2 es igual a un 1, me tiene que arrojar que es de satisfacción. En caso de no ser de satisfacción, pero al tener tres categorías diferentes, además de satisfacción, si pongo cualquier cosa, van a existir solamente dos tipos de encuestas. Y ese no es el caso. Por lo que una función muy interesante de Excel es que yo puedo meter una función adentro de otra. Por ejemplo, en este caso, en el caso de que no sea satisfacción, puedo poner sí, nuevamente, B2 es igual a 2, puedo poner que sea de sugerencia. Y así hasta cumplir, o sea, hasta tener todas las opciones cubiertas. Problemas, pero nuevamente sí, para cumplir la última, B2 igual 4, inquietudes.
Y ahora, como no tenemos ninguna opción más, podemos colocar cualquier cosa acá. Por ejemplo, yo en este caso voy a colocar un 0. Recuerden, aquí este error me lo arrojó por los paréntesis. Excel automáticamente debería arreglar ese error, porque son 4 paréntesis. ¿Ok? Porque acuérdense que tenemos 4, tenemos este, este, este y este otro. Por lo tanto, tienen que cerrar al final con 4 paréntesis. Y aquí me arrojó qué tipo de encuesta es cada una. Y ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer un gráfico, ahora sí me arroja un gráfico, además de que me lo arroja con una tabla dinámica, tengo un gráfico que sí me dice algo, me dice las cantidades de cada una, a diferencia del que teníamos antes, que era un gráfico que podía hacer cualquier cosa, no con puntos, rayas, que no me daban ninguna información. ¿Y alguna pregunta? Antes de pasar al final. Sí, un recordatorio a todos nuestros asistentes. Recuerden que pueden solicitar levantar la voz o con la opción levantar mano que aparece acá en Zoom pidiendo la palabra, o también escribir a través del chat de esta masterclass que nosotros leeremos para explicarle a nuestro tutor. ¿Una pregunta? Porque yo quiero pasar a los tipos de gráficos. Disculpa, Diego, ahí Manolo Espejo levantó la mano. Le vamos a dar la palabra para que pueda él hacer su comentario. Adelante, Manolo. Buenos días con todos, muchas gracias. Buenos días. Sí, excelente la información que nos están brindando. Muchas gracias por su tiempo. Pero también sería bueno, si el objetivo es brindar este tema de capacitaciones y mejorar nuestro conocimiento, hubiera sido interesante tal vez que también junto al profesor podamos desarrollar los ejercicios, ¿no? Porque también se entiende que con la práctica uno también aprende mucho más. Esa era una inquietud y una sugerencia. Bien, muchas gracias por todo. Desde Perú. Mira, si al final vamos a ver si les podemos mandar la base de datos por correo, por WhatsApp, por donde más les convenga. Y ustedes pueden ejercitar también. Sí, igual invitamos a Manolo, si es que participa en alguno de los cursos que nosotros tenemos en las versiones del curso gratuito de Excel, que ya estamos en la 5ª versión. Ya, como les comentaba al inicio, ya son cerca de un poco más de 400 alumnos que están ya matriculados y están haciendo este curso gratuito de Excel. Así que si estás, Manolo, matriculado, puedes también a través del mismo aula virtual contactarte con nuestro tutor, en este caso con Diego, para también ver estos detalles, si es que te queda alguna problemática, te queda alguna duda, ¿cierto? También la puedes canalizar con él. Esa es una vía, ya que tenemos el aula virtual, pero también está el grupo de WhatsApp. Recuerden que el grupo WhatsApp, nuestra función principal de ese canal de comunicación es que también crear una comunidad educativa en torno al Excel. Entonces, sería muy interesante, Manolo, te invitamos, ¿cierto?, a que también puedas generar esas dudas, esas consultas. Y vamos a evaluar ya lo que tú nos dijiste prontamente con respecto a, si bien esta sesión es muy teórica, como lo hemos visto, quizás poder tener ya más adelante una sesión complementaria a esta masterclass con temas más prácticos, ya como tú lo has indicado. Lo ideal sería, por ejemplo, tener más tiempo, pero los tiempos son muy acotados, en el cual, por ejemplo, ustedes como estudiantes hubiesen podido compartir pantalla y mostrarnos sus avances en torno a lo que el tutor va diciendo, pero como lo tenemos planificado nosotros con anticipación, es una masterclass principalmente teórico, ya en el cual estamos cumpliendo, ¿cierto?, en enseñar y reforzar 3 elementos que forman parte del curso gratuito. Insertar funciones, realizar gráficos e insertar o realizar, mejor dicho, tablas. Así que, Manolo, voy a tener en cuenta ese gran comentario que me hiciste y vamos a adaptarlo en nuestras futuras
presentaciones. Muchas gracias, Manolo. Y ahora, antes de pasar a la última parte, que esta tabla va a ser como reforzamiento para algunos contenidos, yo les quería mostrar una confusión que he visto que se ha dado mucho, no solo en este curso, sino que con harta gente. Yo he visto que, por ejemplo, existe la confusión entre qué es un histograma y qué es un gráfico de barras. Porque, por ejemplo, ambos gráficos se parecen mucho. Por ejemplo, acá Excel me arrojó un gráfico de barras, pero en este gráfico no me sirve. Yo lo que quiero acá es un gráfico que se llama histograma. ¿Y qué es un histograma? Un histograma, en el fondo, un gráfico que nos muestra cantidades, pero de numéricas de una misma categoría. Por ejemplo, esta es la categoría pesos. Si yo hago un histograma, me arroja solo un gráfico de pesos. ¿Se entiende? Y que nos muestra en diferentes rangos, las cantidades que hay de cada peso. Por ejemplo, acá tengo de 63 kilos, acá tengo 75. Se podría decir que el rango es aproximadamente, o más bien aquí sale, si buscamos, por ejemplo, si hacemos doble clic abajo de los rangos, acá nos sale que el rango, a ver, aquí está, el ancho del rango es de 12, pero esto yo lo puedo modificar. ¿Cómo? Simplemente le escribo un rango menor. Igual es bien simple. O puedo cambiar el número de rangos, ponerle que sean 7 rangos, y así. En un gráfico de barra, por ejemplo, en el de la encuesta, vamos al de la encuesta. En la encuesta yo tengo el siguiente gráfico. Insertamos un gráfico y nos da un gráfico de barras. Aquí hay el gráfico de barras de categoría. Yo en el gráfico de barras, yo no puedo hacer la modificación que hice, por ejemplo, con los pesos, porque acá no existe un rango, porque acá una categoría, como dije, una categoría no se rige de forma numérica, se rige de forma categórica o de forma cualitativa, no de forma cuantitativa. Por lo tanto, este tipo de gráficos, la mejor forma en que se pueden hacer es así, o sea, que no estén pegados, que no estén separados. A diferencia del histograma, por ejemplo, el histograma tiene que ir así, tiene que ir junto. No pueden ir, por ejemplo, a pesar de que existe la opción de achicar el ancho del gráfico, es una opción que no me sirve de nada, porque me genera más confusión. Ya. Ahora sí, vamos a pasar al último tipo de gráfico, o sea, la última tabla, que es una tabla que nos muestra distintas propiedades: casas, departamentos, almacenes, acá hay un terreno. Y yo, por ejemplo, acá les voy a mostrar distintos tipos de gráficos y les voy a mostrar algunas otras funciones de Excel. Por ejemplo, ya vamos a hacer un gráfico acá. ¿Qué gráfico nos recomiendan hacer? Podríamos hacer un gráfico de barra, pero igual ya hemos hecho uno, que además nos arroja una tabla dinámica. O la otra opción es hacer un gráfico circular, que en este caso nos arroja un gráfico muy extraño. Pero acá se puede ver bien que hay una casa que está mal. ¿Se ve? Debe ser una casa, o dos. ¿Y qué puede ser acá? Por ejemplo, como vimos hace un rato, puede que exista el problema de que haya una casa que tenga un espacio entre medio. Por lo que, hacemos con la función espacios, seleccionamos
el rango completo. Y lo que podríamos hacer. Escribimos la función espacios. Desde B2 hasta B128. Ahí tenemos todos los datos. Y aquí me dio una columna que en teoría debería estar completa. No debería tener ningún error. O sea, si hacemos un gráfico en base a esta columna nueva que tenemos, no me debería arrojar ningún error. O sea, no debería haber alguna casa sola. Y insertamos un gráfico. Y ahora sí, tenemos un gráfico que nos muestra todo bien. No como este. Y ahí vimos nuevamente cómo se ocupa el tema de la función espacio. Otra cosa que podríamos hacer es ver qué tanta relación tienen la cantidad de habitaciones con la cantidad de baños. O sea, podría ser razonable que una casa que tenga muchas habitaciones tenga muchos baños, pero podríamos ver si es el caso que hay acá. Primero, podríamos hacer el gráfico primero, el gráfico de dispersión, que Excel automáticamente nos arroja el gráfico, donde en este tipo de gráficos el gráfico que está más a la, ¿cómo era? En el fondo, el eje horizontal lo que nos dice es la cantidad de habitaciones, y el eje vertical en este caso nos está diciendo la cantidad de baños. Por ejemplo, podemos ver que no hay mucha relación entre ambos gráficos, y si ejecutamos la función de coeficiente de correlación entre ambas, vemos que la correlación igual es pequeña, por lo que tal vez no es tan, o sea, a pesar de lo que podríamos pensar, no es tan normal que las casas con muchas habitaciones tengan muchos baños. Ya, otra opción que podríamos, o sea, otra cosa que les quiero mostrar, que era una función muy útil en Excel, que por ejemplo, en estos casos tenemos la variable de estacionamiento, pero acá tenemos que además de ver datos numéricos, hay datos que son tipo carácter, o sea, son letras. Por ejemplo, si quisiéramos hacer algún gráfico o algún análisis, nos arroja esto. En el fondo a mí no me sirve de mucho porque en el fondo no me sirve de nada. Yo podría limpiar esto. ¿Cómo? Con el comando que se da con control L. ¿Y qué hago acá? Yo escribo lo que quiero buscar, en este caso es no, y yo lo quiero reemplazar con 0, porque así podría hacer un análisis mejor. Y como lo hago aquí, doy en reemplazar todos. Y reemplazamos 487 elementos. Ahora, en el caso de que quisiéramos hacer un gráfico, o sea, ahora en el caso de que quisiéramos hacer un gráfico, algún análisis, lo podríamos tener mejor. Incluso podríamos ver que la correlación que hay entre este tipo de información. Podríamos ver, por ejemplo, el promedio de estacionamientos que hay. ¿Entiendes? También podríamos ver el promedio que hay de metros cuadrados por casa. ¿Cómo se hacía la función promedio? Recuerden.
promedio, seleccionamos todo el rango y enter. O sea que en promedio hay 4 habitaciones por casa, podríamos hacer lo mismo con los baños, podríamos hacer lo mismo con los metros cuadrados, podríamos hacer un gráfico con los metros cuadrados. Por ejemplo, acá vemos que en este tipo hicimos un histograma y vemos que la mayoría de las casas tienen entre 70 y 190 metros cuadrados. Hay algunas casas que tienen más de 1000, que estas podrían ser terrenos que están vacíos, ese tipo de cosas. Ya. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Gracias, Diego, por esta masterclass. Si bien haciendo como una síntesis con respecto a todo lo que nos iba enseñando, partiste de elementos muy básicos de Excel para otros más avanzados. Ya recordarles que todos estos elementos pueden ser reforzados también a través del curso gratuito que nosotros informamos al principio de esta masterclass. Aún más podrían profundizar y certificarse en estos conocimientos de Excel a través de los cursos pagados que nosotros tenemos, y que también, si tienen alguna duda al respecto de ello, a través de Carolina, nuestra asistente, podrían solicitarle gratuitamente también los programas de estos cursos para poder revisar y ver si se adecúan a sus necesidades. Recuerden que tienen todos ustedes también un descuento de por vida de un 20% en todos los cursos que IBCAP tiene, no solamente los de Excel, sino que también pueden ustedes, si es que les interesa de acuerdo a su área, ver cursos, por ejemplo, del área de la administración, otros cursos de informática, área de servicios a las personas. Tenemos y vamos incorporando al menos un curso nuevo al mes. Actualmente tenemos 24. Así que los invitamos cordialmente a revisarlo y seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, también tenemos Twitter, LinkedIn. Entonces tenemos una amplia gama de redes en las cuales ustedes pueden participar y de esa forma poder vincularse con nosotros. También les vamos a ir haciendo algunas ofertas también relámpago más adelante, para que también puedan acceder a todo este material que IDCAP ha ido preparando para todos aquellos que quieran aumentar y avanzar en sus conocimientos. Así que muy agradecido, muy contento de que todos ustedes estén acá. Diego, antes de que finalicemos, quisiera que en un minuto pudieras darle algún mensaje a todos tus espectadores, a todos aquellos que también te pusieron mucha atención y que participaron, y también quizás también motivarlos a que continúen con el curso gratuito de Excel. No, les quiero agradecer que hayan confiado en mí y en el equipo de IBCAP para tomar esta clase. Esta es mi primera masterclass, así que igual agradecido con ustedes por confiar en mí, principalmente. Igual estoy contento de haber hecho esta masterclass. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Si tienen, por ejemplo, me pueden preguntar por WhatsApp. También estoy en el grupo de la masterclass. Si se meten alguno de los cursos gratuitos, yo personalmente les voy a contestar sus dudas, sus problemas también los puedo solucionar. Y eso.